refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Corre a ti tu iglesia, corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. No nos moveremos, permaneceremos, nuestra recompensa eres tú. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas. El cielo abres, hoy puedo ver. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es Jesús. Impresionante es Impresionante es Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí. Impresionante es tu gloria. Impresionante es tu poder. Impresionante es tu presencia. Tú estás aquí.
Amén. Amén. ¿Cómo están? Hola, muy buenas noches. Estábamos acá justamente sintiendo la presencia del Señor. Al tiro. Estamos llorones, el Señor está aquí. Ay. Impresionante su gloria, impresionante su poder. Amén, su presencia. Impresionante su presencia, hermanos. El Señor está aquí. Ay, Amén. sí. ¿Qué tal si empezamos al tiro? Amén. Amén. Oremos. Amén. Orando y dándole, bueno, primero darle las gracias a ustedes, hermanos, y lo invitamos también a que se unan en esta oración. Sí, amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias, Dios, por este miércoles. Amén. Dios, gracias por todas tus misericordias y tus bondades, Dios, para este día. Señor, queremos comenzar este programa, Señor, hablando con el más importante. Amén. Señor, tú eres lo más importante, Dios, en esta noche. Padre, y por eso queremos exaltar tu nombre. Por eso, Señor, como decía la canción, queremos proclamar, Dios, qué impresionante, Dios, es tu gloria, qué impresionante es tu poder, impresionante es tu presencia, Señor. Tú estás aquí, Dios. Sabemos que tú estás acá. Señor, tú llegaste antes Sí, que llegáramos gracias. nosotros, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por preparar todo. Gracias, Señor, por darnos el tiempo. Señor, la conexión, todo lo que, Señor, está en este momento propiciando, Dios, que este programa sea un programa de bendición para nosotros primeramente, Señor, y para nuestros hermanos, para nuestros amigos que están viendo hoy día, Señor. Señor, te doy gracias, Dios, por cuidarnos durante todos estos días. Gracias, Señor, por mostrarnos tu favor, tu amor, tu misericordia en cada momento, Dios. Gracias, Señor, por estar con cada uno de nuestros hermanos, con sus familias, en sus trabajos, en el trayecto, Señor, desde la casa a sus trabajos o a los distintos quehaceres que ellos realizan, Dios. Gracias. Gracias, Dios, por despertarnos hoy día con salud, con nuestros ojos, con nuestros sentidos, Señor, para poder glorificar tu nombre, Dios. Bendito eres, Padre. Te doy gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre, y solamente pedirte, Espíritu Santo, que hoy día nos hables para tu gloria. Señor, humildemente, Señor, estamos aquí como tus siervos, Señor, para poder proclamar tu verdad, para poder proclamar tu palabra, oh Dios, y para que esta palabra, Señor, sea agua viva para nosotros, para que esta palabra, Señor, y tu presencia sea nuestro pan, Dios. Aleluya. Amén, bendito es tu nombre, Señor. Gracias, papito. Gracias por todos los que se conectan, Señor. Señor, y que fluya una bendición especial, Señor, a través de nuestras palabras para cada uno de ellos, Señor. Bienvenido eres, Señor, en tu casa, en la casa del Padre. Amén. Amén. Qué lindo. Amén. Hermanos, bueno, desearles ahora, ya estamos en buenas noches. Así que buenas noches siempre suena como cuando uno se despide, pero que tengan hoy día una linda noche. Estamos recién comenzando este programa acá en la Casa del Padre, directo desde Castro, desde la comuna de Castro, en la isla grande de Chiloé. Acá nos trajo el Señor. Amén. Un tremendo viaje. Preséntese, porque hay gente que está conectada que seguramente no nos ha escuchado. Sí, muy cortito, sí. Bueno, presentarme, mi nombre es Manuel Basualto, soy pastor acá de esta hermosa familia que es Casa del Padre acá en Castro, Chiloé, y me acompaña mi esposa. Amén. Preséntese usted también. Mindy. Mindy, no Pindy, porque todos me dicen, ¿Pindy? ¿Cindy? No, tengo que explicarlo. Mindy. Yo soy Mindy Barra, la pastora, esposa del pastor Manuel Basualto. Para nosotros es maravilloso, maravilloso tener esta oportunidad que Dios nos da de entregar palabra viva, que te refresque el alma, que te vivifique. Qué lindo es cuando llega esta palabra de Dios que ordena todo. A veces uno está confundido, dolido, enojado, con muchas cosas que le han pasado en el día, y Dios viene y te da una palabra y ordena todo, ¿verdad? Amén, así. Eso es lo que queremos, que esta noche tú estés dispuesto, porque el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón y ordenar ese caos, así como cuando dice en Génesis 1:1 que la tierra estaba desordenada, vacía y era todo un caos, y Dios comenzó a hablar y empezó a ordenar, a separar la luz de las tinieblas. Hoy día Dios tiene una palabra para ti. Quédate, de verdad, no te vas a arrepentir. Amén. Porque hoy día tiene Dios una palabra que te va a dar vida, te va a vivificar. Amén. Para los que son creyentes y llevan quizás años en el Evangelio, pero están sintiéndose en este tiempo un poco cansados, quizás sin fuerzas,
quizás has perdido el gozo de la salvación. Y qué duro es cuando un hijo de Dios pierde el gozo de la salvación o el primer amor y todo se vuelve cuesta arriba. Sí. Queremos hoy día darte una palabra para que vuelvas a agarrar el primer amor. Amén. Te vuelvas a encontrar con tu Señor, con tu amado. Amén. Amén. Que no hay nada más lindo. Aleluya. Yo recuerdo con mucho amor, recuerdo cuando nosotros nos conocimos con mi esposa y corríamos, ¿recuerdas? Corríamos, ella vivía en Viña del Mar, yo en Santiago, y yo corría a verla, a veces cuando salía, ¿cierto? Los viernes después de mi trabajo, iba corriendo, tomaba un bus, iba corriendo a verla, y corría, y lo único que quería era estar con ella. Amén. Y cuando mi esposa a veces venía a Santiago, lo mismo, y nos podíamos ver, nos abrazábamos, y nos íbamos, de repente nos sentábamos a tomar un cafecito en algún restaurante y era tan lindo ese tiempo, ¿cierto? Bueno, sigue siendo lindo, no quiero que se malinterprete, sigue siendo lindo, pero yo creo que ustedes me entienden cuando hablamos de ese primer amor, ¿cierto? De ese primer amor que donde no hay frío, Sí. ¿cierto? Donde no hay lluvia, uno puede ir con lluvia, con viento, con frío, con mucho sol. Y mientras más tus papás o alguien te decía, no puedes ir, uno Sí. más se la ingeniaba para ir a ver al otro. Entonces, por eso decía, me recuerdo con tanto agrado, con tanto amor ese primer amor. Y es lo que nosotros hoy día queremos, de verdad. Y aunque parezca una frase cliché, aunque parezca una frase rebuscada, pero de verdad hoy día nosotros acá, la familia Casa del Padre, estamos en ese primer amor. Sí, ¿Cierto? Hay estamos todos. muchos hermanos que llevamos muchos años. Amén. Y hay otros que son nuevitos, pero si algo nos une es ese primer amor. Ha sido súper lindo, Amén, ¿cierto? Ha sido sí. súper lindo encontrarse con este Dios que nos habla, con este Dios que nos enamora cada día, con este Dios que se manifiesta de una forma hermosa en nuestras vidas. El Señor nos ha quitado pesos de encima. Nos ha quitado pesos de culpa, de indignidad, de amargura, de sentirse molesto quizás con otros creyentes. Nosotros veníamos tan dañados, heridos del mundo, otros dañados desde de propias iglesias, y llegamos a la casa del Padre y fue como un alivio, un sacarte un peso de encima. Y fíjate que el tema que vamos a hablar hoy día es lo crucial. Es lo crucial cuando nosotros nos encontramos con la gracia de Dios. Ahí todo cambia. Cuando tú descubres la gracia de Dios, ¿qué es lo que es la gracia? No te preocupes si ya lo vamos a explicar, si no entiendes lo que estamos hablando. La gracia, la misericordia de Dios, desde que el Señor te ha llamado a sus caminos y Él ha dispuesto toda una vida especial para ti. Cuando eso se te revela, viene paz. Sí. Amén. Hoy día leíamos 1 de Pedro 1:2. El apóstol Pedro saludaba a los demás hermanos y les decía, gracia y paz a ustedes sean aumentadas, dice, en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y hoy día lo aprendíamos, ¿no? Que la gracia es lo que produce paz. Amén. Porque cuando tú sabes lo amado que eres, lo aceptado que eres, lo valioso que eres para Dios, tu corazón se llena de calma, se llena de paz, se van los miedos, se van las dudas, se va la condenación. Se va la obligación Exacto. de servir. Por eso te hablábamos acerca de este primer amor, de este encanto que significa servir al Señor, pero de verdad, no estamos hablando acá de cosas que de verdad no experimentamos, estamos hablando de servir con gozo, de que las cosas que estamos haciendo, aún aquellas cosas que parecen difíciles, ¿cierto? Las hacemos con gozo, porque entendemos que en nosotros no está la fuerza, ¿cierto? Nosotros hemos dejado todo en manos de Dios, nuestra justicia, ¿cierto? Nuestro perdón, nuestro amor, nuestra misericordia, todo en manos de Él, para que Él haga como a Él le parezca, ¿cierto? Y nosotros, por eso es que la palabra, ¿se acuerdan cuando dice el versículo? Que el Señor primero nos da cargas, ¿cierto? Nos da pruebas más grandes de las que nosotros no podamos llevar. Y cuando el Señor nos dice también, ¿cierto?, de que su yugo es fácil. Ligera su carga. Y ligera su carga. Cuando lo dejamos en Él, cuando nos enyuntamos, los que vivimos acá en Chiloé, ¿cierto? Sí. Es cotidiano ver a los bueyes acá. Uno al lado del otro con esa yunta. Los dos tirando, los dos haciendo la misma fuerza. Y eso es lo que nosotros hacemos. Enyuntarnos con Dios, ¿cierto? Con Cristo, y los dos empujar. Ahora, Él empuja más.
obvio. Él empuja más. Yo me acuerdo ¿cierto? cuando nosotros teníamos un negocio, ¿te acuerdas? Y teníamos que ir a abrir la cortina del negocio y era pesada. Y nuestro hijito chiquitito hacía fuerza, así como que él también iba a levantar la reja y la levantabas tú Claro. hacías ¡bum! Y él hacía, tenía como 2 años, pero él te hacía el gesto así como de, oh, yo la levanté y se creía todo, porque él la había levantado, pero lo habías hecho tú. Sí. Esa es nuestra vida en Cristo. Y cuando la vida en el Señor se nos vuelve cuesta arriba, hay algo que está mal. Sí. Eso es súper importante, hermanos. Lo vamos a ir conversando y en realidad nosotros, mira, los que nos conocen saben que nosotros, en cuanto a estructura, en cuanto a formalidad de la iglesia, no somos, ¿cierto? Nosotros tratamos de que el Espíritu fluya. Y yo sé que el Espíritu hoy día va a ir poniendo nuestras palabras, lo que Él quiere que digamos. Nosotros tenemos más o menos, ¿cierto? Preparado, pero... preparado lo que vamos a hablar, pero Dios va haciendo, porque eso es lo lindo. Él va hablando de acuerdo a Él le parezca. Por eso te decía, vamos a tratar, ¿cierto? De ir conversando ciertas cosas que van a ser interesantes, que van a ser de mucha vida para nosotros. Pero Dios hace como quiere. Amén. Contarles, ayer estuvimos con un matrimonio hermoso, ¿cierto? Con la familia ahí de Damaris, con Mauricio, sus hijos también, Víctor y Michael. Tuvimos acá en la casa, fue un par de horitas que pudimos estar porque nos juntamos un poquito tarde y el toque de queda hay que respetarlo. Entonces estuvimos con ellos, pero fue una jornada muy linda y hablamos muchas cosas. Y yo creo que muchas de las cosas que hablamos con ellos hoy día van a salir porque el Señor ayer nos habló. Nos habló acerca de muchas cosas. Nosotros le pusimos a este programa La Misión de la Iglesia y queremos hacer una serie de programas con este tema, que es la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es la misión? Cuando hablamos de iglesia, ¿cierto? Estamos hablando cuál es mi misión. Nosotros somos la iglesia, ¿ya? Y vamos a estar viendo muchos temas que son primordiales para, de verdad, para centrar el caminar de la iglesia. Sería bueno quizás un poquitito recordar lo que fue el programa pasado, porque este Sí, tema sí, parte sí. de lo que hablamos el programa pasado, cuando comenzamos a hablar acerca de que el Señor lo que nos pide es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Y estuvimos hablando de eso, de cómo nosotros nos hemos como desperfilado de lo que el Señor realmente nos ha mandado ser primero y hacer. Porque cuando veíamos todos los atributos del Padre, veíamos que son sus atributos, pero hay algunos de ellos que Él quiere que nosotros tengamos. Y uno de ellos es que Dios es misericordioso y quiere que tú y yo seamos como Él, que lo imitemos y que también hagamos misericordia al prójimo. Y estuvimos hablando, ¿cierto?, de que en el Sermón del Monte, Cristo dijo, felices los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Entonces estábamos hablando también de lo importante que es entender y situarnos lado a lado de nuestro prójimo. Amén. No más arriba, no más abajo. La Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esa es la medida. ¿Okay? Y el Señor nos hablaba en el programa pasado y lloramos mucho. No solo nosotros, supimos después que muchos de ustedes se lo lloraron todos, nos mandaron mensajes y nos dijeron, lloré de principio a fin. Sí. Porque el Señor nos mostraba, ¿verdad?, lo poco misericordiosos que somos. Primero con nosotros mismos, duros en Síguenos, extremo. Mindita. Como nosotros, Sí, no te preocupes. sí, como nosotros a veces en este afán de querer buscar al Señor y ser espirituales, somos tan severos con nosotros Sí, mismos, sí. legalistas con nosotros mismos. Y eso nos produce un dolor tan grande que se nos vuelve una carga ser creyente. Yo conozco muchos cristianos que son hijos de Dios desde pequeños, son hijos de pastores o nacieron en iglesias y han vivido con ese peso, ¿cierto?, de siempre estar haciendo todo bien, todo perfecto. Y hemos estado ministrando, hermanos, esta semana y el dolor que eso les causa, porque no disfrutan el servir al Señor, porque hay que estar siempre perfectos, siempre mostrando una cara religiosa a los demás, porque no es la cara verdadera de uno.
¿verdad? A veces yo conozco hermanos que se juntan con otro hermano y se ríen y echan la talla y tienen una personalidad muy chistosa, pero se ponen a hablar del Señor y ¡bum! Es como que se disfrazaran y cambian su voz, cambian sus movimientos, cambian su forma de vestir. Y qué pena, porque tienen un estándar tan alto. Y veíamos en el programa pasado que lo primero es entender de que Dios nos ama y nos conoce como nosotros somos realmente. Amén, qué lindo eso. Y esa es la persona que Dios ama, no la que hemos inventado, no la que queremos proyectar. Entonces yo les decía, y tú también en el programa pasado, no seamos tan inmisericordios con nosotros mismos. Tenemos que partir de ahí. Sí. Porque si Dios te escogió, Dios te salvó, Él conoce tu vida de principio a fin. Él mira tu vida así, como, ¿me entiendes? Como un producto ya acabado. Y Él ya sabe todo lo que vamos a hacer. Y aún así, Él nos escogió. Entonces, partamos por hablar de misericordia con nosotros mismos. Y luego vamos a hablar hoy también acerca de esta misericordia que tenemos que tener con los demás. Sí. Son varios los conceptos que se entrecruzan en este caminar con el Señor, la misericordia, el amor, la verdad, la gracia, que son temas que de repente se entrecruzan y a veces se nos confunden un poco quizá, pero no hay que ni siquiera preocuparse de eso. Lo importante es que lo que nosotros tenemos que saber es que Dios, en su eterna sabiduría, como dice, Él ya trazó el camino. Amén. Y nos pide que nosotros sigamos ese camino, ese plan que ya está trazado. Y ese plan que está trazado está en la palabra de Dios. ¿Ya? Ahí es donde nosotros lo encontramos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Porque lo principal que Dios quiere es tener un encuentro con nosotros. Eso es lo primero. Yo le conversaba a nuestro hermano Emanuel, le decía, lo primero que el Señor quiere es encontrarse con nosotros. Es que nosotros nos sumerjamos en su presencia, que estemos en comunión con Él. Y yo le decía, mira, y le conversaba ayer a algunos hermanos, le decía, mira, y esto no hay tampoco hay que espiritualizarlo. No se trata de que nos vayamos, yo le decía, no sé, pues 40 días a la montaña, ¿cierto? De que estemos ayunando 40 días. Ahora, si el Señor pone en nuestro corazón hacerlo, qué rico hacerlo, ¿ya? Pero yo les explicaba a los hermanos, por ejemplo, que yo sufro mucho dolor de cabeza. ¿Ya? Y a mí, yo no puedo ayunar, le decía, me cuesta ayunar, porque me duele mucho mi cabeza. Yo dejo de comer un par de horas y es algo, el Señor me hizo así. ¿La cabeza o el estómago? No, la cabeza. Ah, ya. La cabeza. Me suena el estómago y me duele la cabeza. No, yo creo que ese tema a muchos les cuesta. Sí, pero ayunar es claro, lo más difícil, claro. ¿cierto? Entonces, para terminar la idea, lo que yo les decía es que lo que nosotros tenemos que entender es que, lo hablamos también, que nuestra vida es una. Nosotros no tenemos una vida, entre comillas, no me gusta secular. Mucho esa palabra, ¿cierto? Pero secular y una vida espiritual en la iglesia. Nosotros tenemos una sola vida. Exacto. Y al Señor tenemos que incluirlo en todo lo que hacemos. Amén. Cuando manejamos, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, que son a lo mejor inconversos. Entonces, cuando tú aprendes a tener una vida de comunión diaria, es como que Dios se te empieza a revelar en cada momento y en cada área. Por lo tanto, la espiritualidad que nosotros tenemos durante el día es una espiritualidad, ¿cierto?, cotidiana. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos que dejar descansar, ¿cierto? Yo le decía, que descansemos en Cristo. Amén. Y que lo incorporemos a nuestra vida cotidiana, que no sea una carga el de repente tener que nos pasa a veces, estamos muy consumidos por muchas actividades. Bueno, la pandemia nos ha puesto un párale, un descanso, ¿cierto? Pero en una vida normal y cotidiana andamos corriendo. Sí. Entonces, de repente nos sentimos culpables porque no tenemos tiempo para orar, porque a veces no tenemos tiempo para leer la palabra. Ahora, uno siempre se puede buscar un tiempo, ¿cierto? Cuando uno se organiza, siempre hay un tiempo para todo. ¿Sabes lo que pasa? Que, mira, por ejemplo, uno le pregunta a hermanos, ¿oraste? No sé. Y dicen, no he tenido tiempo de orar. Pero hablas con el Señor. Sí, no, si yo hablo con el Señor, me dicen. Sí. Entonces le digo, entonces, ¿cómo que no oras? Claro. No, es que, claro, porque tenemos la idea de que orar es encerrarte en una pieza, solo una hora por lo menos, ¿cierto? Claro. No has podido velar conmigo una hora y se nos viene esa palabra, ¿cierto? Condenatoria al tiro. Y cuando tú te das cuenta, tú has estado conectado con el Señor. Pero ahí nos damos cuenta de que
tenemos esta lucha interna de querer ser espirituales de una manera y no podemos. Qué lindo es cuando llegamos a Cristo, y eso es lo que los invitamos a ustedes, a que ustedes vayan al Señor Amén. como son y con una honestidad brutal y decirle: Señor, ¿sabes qué? No me gusta orar, me cuesta ayunar, me pongo a leer la Biblia, leo dos capítulos y me quedo dormido. Ser honesto con el Señor. Sea honesto usted también con sus maestros espirituales, su líder o discipulador o como usted le quiera llamar, pastor. Sea honesto con él y dígale: ¿sabe qué me pasa esto? No hay nada peor que tener una apariencia porque ahí la cosa se pone difícil. Sí. Se pone difícil porque no es honestidad, no es real. Es que, ¿sabes? Lo mejor es presentarnos como somos. Es que eso es lo ideal. Por eso te decía, lo que nosotros estamos invitando, y es lo que nosotros acá practicamos en Casa del Padre, es eso. Sé tal cual eres y yo voy a ser tal cual soy. Yo no voy a, como dicen, no voy a venderle la pomada a nadie de que soy un pastor hiper espiritual y que paso orando, no sé, mediodía, ¿cierto? Y leyendo la palabra. No, yo soy una persona común y corriente con sus luchas, ¿cierto? Con sus quehaceres habituales, y trato de buscarme tiempo, ¿cierto? Tiempos preciosos, sí, para estar con el Señor, para leer un buen libro, leer su palabra, escuchar una canción. Pero lo que nosotros estamos haciendo acá en Casa del Padre es eso, es poner en práctica. Porque lo que tú decías, de mostrarse tal cual eres, lamentablemente, y algo hablábamos de eso el programa pasado, que cuando tú te muestras tal cual eres en tu congregación, lamentablemente no te entienden, te enjuician, te estereotipan, te ponen una etiqueta y no recibes la comprensión que deberías recibir, no recibes el apoyo. Es que pasa, es como decir: hermano, ¿sabe cómo está, hermano? Mira, no ha estado muy bien, está un poco decaído. Bueno, hermano, pero ¿y su fe dónde está? Es lo primero que te ¿Dónde dicen. está su fe, hermano? Sí. Usted en el fondo como que no podemos sentirnos tristes, no podemos sentirnos mal. Hermano, ¿cómo ha estado su vida de oración? Y tú tienes que mentir. Claro. Porque si tú dices que, ¿sabes qué, hermano? No he orado en una semana, te caen las penas del infierno. Imagínate si tienes un ministerio entre la iglesia, si eres maestro o si eres, no sé, coordinador. Ministro de alabanza, no sé. Entonces, el problema es ese, el problema no somos nosotros. Yo creo que hay muchos hermanos que quieren ser honestos o han sido honestos, pero han les ha recibido ido muy mal. han recibido el juicio, han recibido la condenación, han recibido la disciplina de la iglesia y en fin. Mira, entonces, ese es el problema. Quiero contarte de un amigo mío que yo conocí siendo joven en el mundo, y mi amigo llegó a Cristo siendo homosexual. Y él se congregó en otra iglesia, no donde yo estaba. Y me dio tanta pena porque él, en su afán de pedir ayuda, fue a hablar con el pastor y le dijo, no, ni siquiera fue con el pastor, fue con un hermano líder. Y le contó, le dijo: ¿sabe? Yo soy homosexual y yo quiero que me ayuden, porque yo quiero conocer al Señor, quiero saber qué tengo que hacer, cómo puedo cambiar esto. Y fueron tan severos con él que inmediatamente él me decía, yo ya me sentía observado porque varios hermanos me empezaron a mirar distinto, me empezaron a saludar distinto, y me di cuenta que lo que yo hablé a puerta cerrada con alguien para pedir ayuda, entonces se abrió. Entonces ahí nosotros como iglesia tenemos que hacernos una revisión, porque ¿cómo vamos a alcanzar al mundo para Cristo si estamos pidiendo que toda la gente sea santurrona, sea hiper santa? Si cuando lo decíamos en el pasado, la iglesia es un hospital y van a venir enfermos. Y yo creo que si nosotros queremos ejercer la medicina como médicos o enfermeras del Señor, mándenme uno bien enfermo, ¿cierto? Para practicar, ¿cierto? Cuando uno está estudiando algo, uno quiere hacer una práctica con lo que corresponde, o sea, y entonces Dios nos quiere enviar personas, pero nosotros como iglesia no estamos todavía preparados porque somos muy condenadores, ¿cierto? Nosotros entramos por gracia, entramos gratuitamente a Cristo y después, como decías tú el programa pasado, le empezamos a cobrar entrada a la gente. Y aquí nos vamos a meter en el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de esto porque es tan importante hablar del perdón. Nosotros no...
a ver, muchas personas nos han preguntado en esta semana, porque este tema de la misericordia los empezó a mover, los movió y removió cosas del pasado. Y lo entendemos, ¿ok? Estamos abriendo temas. Y hay un tema importante, que es cómo yo perdono a alguien que me ha dañado. Cómo perdono justamente, por ejemplo, a un pastor que condenó a mi hija porque mi hija quedó embarazada. Porque, ¿cómo puedo yo perdonar a una congregación que aislaron a uno de mis parientes, ¿cierto? Por alguna situación. O ¿cómo puedo yo perdonar a un hermano en Cristo, ¿cierto? Que yo le conté algo y ese hermano se encargó de regar mi historia por toda la congregación. No sé. ¿Cómo puedo perdonar ahora ya algo más grave? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me robó? A alguien que me traicionó. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que abusó de mí o abusó de alguien a quien yo amo? ¿Cómo puedo perdonar cosas así de severas? Y eso es un gran tema que lo vamos a ver hoy. Sí, y es un tema, nosotros acá no vamos a hablar hoy día desde un altar de santidad y no vamos a dar ninguna lección de superioridad moral ni espiritual en absoluto. Ustedes nos conocen y saben que no somos así. Porque lo que nosotros les vamos a hablar es también para nosotros. Cuando nosotros les hablamos a ustedes, la palabra también es para nosotros. Cuando les hablamos del perdón, me estoy diciendo yo también, Manuel, tú tienes que perdonar. Y yo les decía que estas 2 semanas he estado escuchando bastantes predicaciones, las que me han dejado súper atravesado y Pero bueno. Sí, pero han sacado a la luz cosas que yo aún tengo, prejuicios, formas de ser inadecuadas como hijo de Dios y un montón de cosas. Y la palabra de Dios me ha ido desnudando. Por eso es que te digo, nosotros partimos desde esa base, que nosotros somos los primeros, ¿cierto?, que hemos sido exhortados por esta palabra. Pero ha sido tan lindo, de verdad, ha sido tan lindo porque empezamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de su iglesia. Por eso yo siempre les digo, ¿por qué la gente no quiere nada con Cristo? ¿Por qué la gente, y peor aún, por qué la gente no quiere nada con nosotros los cristianos? Porque les encuentro razón, de verdad. Nuestros propios hermanos que se vienen convirtiendo hace poco nos decían, mira, yo nunca quise nada con la iglesia porque siempre vi doble estándar, siempre vi doble vida, siempre los vi muy enjuiciadores, siempre y los veías llenos de pecado, pero para los de afuera, pena del infierno, pero para mí nada. Entonces, enjuiciadores, poco misericordiosos, poco amadores del prójimo, en fin, un montón de cosas. Y yo decía, Señor, qué perdida está tu iglesia, porque, Señor, la comisión que tú nos dejaste fue, ¿cierto?, hacer discípulos. Y para ser discípulos tengo que, yo, ¿cierto?, tener primero amor, misericordia, tengo que tener capacidad de perdón. Yo me he remitido este último tiempo a ver cómo era la relación de Cristo con sus discípulos, cuál era la relación de Cristo con los inconversos, con aquellos personajes más indignos en la época de Jesús. Y yo miro a Jesús, el de la Biblia, y lo miro con una actitud tan diferente a la que tiene hoy su iglesia. Lo miro un Jesús piadoso, un Jesús perdonador, un Jesús misericordioso, un Jesús también duro con aquellos, ¿cierto? Pero ponte a ver, ¿con quién era duro Cristo? Con los religiosos, con los religiosos de la época. Es como si Cristo viniera hoy día, yo creo que Cristo amaría al mundo, Cristo amaría a los indignos y tendría una palabra de reprensión para nosotros, su iglesia. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué hemos cerrado el camino? Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a que la iglesia tome el centro de la predicación de Cristo, que es el amor y la misericordia. ¿Cómo queremos ganar a los inconversos? Si lo primero que hacemos, ¿cierto?, es lo que yo digo, es culparlos, es tirarle el pecado encima. Y ponerle un montón de requisitos. Y ponerle requisitos y cargas. Evangélicos. Y eso. Porque ni siquiera son de la palabra. Son requisitos evangélicos. O sea, vístase de una manera, peínese de una manera, sáquese los aros. O sea, a mí me sacan, sáquese los aros, sáquese los anillos, no se maquille, no haga esto. Hermano con terno. No sé, son cosas que son anexas al evangelio.
¿ok? Dios cuando nos llama, ustedes me hubieran visto cómo yo llegué al Señor. Yo en ese tiempo era punky, para los que conocen mi historia. Y la primera vez que fui a un culto, que yo quería ir a un culto, me tuve que disfrazar literalmente porque yo me vestía entera de negro, tenía las orejas perforadas y usaba alfileres de gancho. Era otra cosa. O sea, yo me hubiera metido en una iglesia evangélica así en esos años, no, me echan para afuera. O me hubiera sentido muy, muy observada. Y me tuve que disfrazar, tuve que buscar ropa en un baúl, una ropa vieja de mi hermano, no sé de quién era. Y me fui con esa ropa. Pero ¿sabes qué? Yo logré saltar ese obstáculo porque yo estaba desesperada. Yo lo único que quería ir corriendo a Cristo, por eso fui. Pero hay gente que necesita que los llevemos. O sea, ¿te acuerdas del paralítico que necesitaba ser sanado? Y los amigos, entre 4 amigos, lo bajan de un techo para que Cristo los sane. A veces nosotros tenemos que ser esos amigos que vamos a llevar a personas que realmente no pueden acercarse al Señor y no podemos ponerle requisitos. Y nosotros vamos a tener que romper la estructura, vamos a tener que romper el techo para poder bajar a esa persona a Cristo. Amén. Aquí hay mucha sabiduría en ese milagro. Ese milagro nos está hablando de cuál es la actitud que tenemos que tomar nosotros cuando llevamos a alguien al Señor. Quizás hay que romper estructuras. Y nosotros le estamos hablando en este programa principalmente a nuestros hermanos, los que participan de la casa del Padre, pero sé que hay hermanos que son de otras congregaciones que están observando esto y tiene que nacer en ustedes esto para que ustedes lo lleven a sus congregaciones. Esto se tiene que empezar a pegar, esto tiene que empezar a pegarse, ¿no? Sí, al volver al origen, es que ya no podemos seguir en lo mismo. Ya no podemos seguir en las viejas prácticas que cierran las puertas a las personas. No sea usted cómplice, por favor. Amén. No siga en un lugar donde están cerrando continuamente las puertas para otros. Perdona, ayer hablábamos con Damaris y hablábamos de qué terrible es cuando tú llegas a ese punto de que quieres invitar a un amigo, a un compañero de trabajo, a la iglesia, pero no lo quieres llevar a tu iglesia porque te da miedo. Tú dices, no, es que si lo llevo lo van a herir. No, es que si lo llevo a mi iglesia lo van a mirar feo. ¿Qué? Oye, pero de verdad, si a ti te ha pasado, entonces no estás en un buen lugar. De verdad que no. Porque tú deberías sentirte tan feliz de decir, no, hermano, amigo, mira, vamos allá. Porque allá sí que hay amor. Allá sí que tú te vas a sentir libre, vas a poder ir y te van a dar una palabra. Amén. Tenemos que volver a ser lo que Cristo siempre quiso que fuéramos. Amén. Que fuéramos un hospital, un taller. Oye, qué lindo eso. Qué lindo saber que Dios mira así a su iglesia, como un hospital, como un taller de reparación. Y qué triste, por otro lado, saber que nosotros hacemos todo lo contrario. Sí. Por eso yo te decía que, volviendo un poco al principio, que nuestra invitación es a que seamos como somos. Ahora, y es un llamado también a las iglesias, a las diferentes congregaciones, a que, como decías tú, dejen de lado aquellas prácticas que lo que hacen es enfermar más al enfermo, es quebrar más al quebrantado, es oprimir más, ¿cierto? Al que viene cargado. Entonces, nosotros tenemos que ser lo contrario. Y la iglesia tiene que ser tu lugar de seguridad. Qué hermoso saber que decir, oye, yo tengo la libertad para decirle a mis hermanos cuando estoy mal, cuando me acabo de pegar un tremendo pecado, cuando a lo mejor no tengo ganas de seguir, cuando la desesperanza me agobia, cuando siento que me faltan fuerzas. Qué lindo poder decirle a tus hermanos, a tu pastor, a tus líderes, sin temor, sin temor. Por eso es que muchas veces ocurre lo que ocurre en las iglesias. Demostramos una falsa santidad, una falsa espiritualidad. Y de verdad yo no sé, ni nosotros creemos eso. Ni nosotros nos creemos esa película. Y menos la gente de afuera. La gente de afuera nos ve. La otra vez yo les decía, que no me acuerdo quién era que hablaba acerca de esa frase, que decía que los inconversos no leen la Biblia, pero te leen a ti, te ven a ti, te escuchan a ti, ven lo que tú haces. Entonces, por eso es que lamentablemente las iglesias hoy día están como están.
porque no existe ese ser genuino, ese entender que somos un hospital, que somos un hospital de campaña, ¿cierto? Ese hospital de campaña que está ahí, que el Señor lo armó, y que nosotros los que estamos ahí también estamos, ¿cierto? Estamos en reparación. Entonces, eso es tan importante, entender que yo estoy en reparación. ¿Te acuerdas que yo te decía, y lo comentaban los hermanos, somos tan enjuiciadores y creemos que determinados pecados tienen, algunos son más graves que otros, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, que el pecado, no sé, de la homosexualidad, el adulterio, la infidelidad, aquellos pecados visibles, ¿cierto? Que son más graves, pero mi orgullo, mi mentira, por ejemplo, estoy hablando, ¿cierto? No sé, mi adicción a la pornografía, mi adicción... La rebelión en fin, al Señor. Todas esas cosas que no se ven, claro, nosotros las podemos tapar, ¿cierto? Las podemos incluso a veces espiritualizar. Y nosotros enjuiciamos al que está... ¿Te acuerdas que yo le decía a los hermanos, por ejemplo, lo que decías tú, contabas acerca de tu amigo homosexual, lo primero que hay es un juicio. Él no puede predicar, ¿cierto? Imagínate, ¿cierto? Él no puede predicar, no puede ser ministro de alabanza, no puede liderar nada porque es homosexual. Pero el hermano que a lo mejor está, ¿cierto? Que es adicto a la pornografía y que nadie lo sabe, él puede ministrar la alabanza, él puede discipular, en fin. Y vivimos con esa mentira. Vivimos con esa mentira. Por eso te decía yo que triste eso. Porque nosotros enjuiciamos a los demás, creo yo, para ocultar nuestras propias culpas. Es como que nos sentimos bien diciendo, no, ellos son los malos. Claro. Ellos son los pecadores. Ellos son los que no necesitan, los que tienen que estar alejaditos. Y vemos que Cristo hacía todo lo contrario. Veíamos una película de Chosen, ¿cierto? Una película hermosa que se las recomendamos. Una serie. Es una serie, una aplicación que está ahí en Google Play, se llama The Chosen, el elegido, y son varios capítulos. Es una serie hermosísima acerca de Cristo, lo muestra a él hermoso y a sus discípulos y todo el contexto. The Chosen. Y veíamos, por ejemplo, cuando Cristo iba a sanar al leproso, los discípulos, pero engrifados, ¿cierto? Porque venía un leproso sacando incluso sus armas y su cuchillo que tenían, que seguramente muchos llevaban. Los pescadores habitualmente andan con un cuchillito, ¿cierto? Para filetear los pescados. Y ellos casi enojados porque venía un leproso y Cristo los para y le dice, no. Con los niños igual. ¿Cierto? Cuando no. Los niños se querían acercar a él. Claro. No, los niños no, sáquenlos para allá. Los discípulos, no, es la actitud de la iglesia. Sí. No, los niños no, van a molestar al maestro. No, el leproso no. Las mujeres no. La adúltera no. La mujer samaritana no. El centurión romano no. Claro. ¿Qué otro más? El recaudador de impuestos, el publicano. Sí. Todos estos indignos, ¿cierto? Los mismos discípulos, y por este escrito, esto no lo estamos inventando, está escrito. O sea, primero, los fariseos, los religiosos de la época, odiaban a estas personas. Y los discípulos que traían este contexto religioso similar, ¿cierto? Que el Señor los tuvo que desarmar, también tenían la misma actitud, pero Cristo era lo contrario. Cristo se juntaba, ¿cierto? Con las prostitutas, con las adúlteras, con los recaudadores de impuestos, con los publicanos, abrazaba a los leprosos, ¿cierto? Y tú dices, Señor, ¿dónde está esa iglesia? Qué triste, ¿dónde está esa iglesia? Y es un mea culpa, Sí. O sea, acá nosotros, no estamos hablando de un altar, ¿cierto? De superioridad, estamos haciendo un mea culpa, una autocrítica. Pero qué bueno que nosotros nos dimos cuenta. Es que ese es el punto. Yo creo que el punto aquí es darse cuenta. Y que cuando te des cuenta hagas algo. Sí. Porque a veces uno sabe la verdad, pero sigue viviendo o fomentando que esto continúe. Por eso yo creo que hoy día hay hermanos en la fe que tienen que tomar una postura frente a su vida cristiana. Amén. Donde hay que hacer cambios radicales. Sí. Y entrar en otro tiempo. Yo creo que la cuarentena ha sido de tanta bendición, porque nos ha hecho parar y nos ha hecho darnos cuenta de lo importante, nos ha hecho darnos cuenta de lo corto que es la vida, de lo frágiles que somos, que no podemos... El próximo año yo voy a hacer algo para el Señor. No, Dios está hablando hoy es el día de salvación.
Y para ti que estás viendo el programa, esta palabra más que nunca es para ti, tú lo sabes. Es hoy el día en el que el Señor te está llamando a que vuelvas a Él, Sí. o a que comiences a buscar esta vida que perdiste. Porque cuando tú eres hijo de Dios y pierdes la frescura de la vida cristiana, preocúpate de verdad. Y corre a juntarte con personas que estén ardiendo. Yo hoy día les mostraba a los hermanos de la Casa del Padre en el WhatsApp, porque nosotros nos contactamos por un WhatsApp, y les mandé una foto de una fogata. Y en la fogata todos los palitos están juntos. Cuando uno se siente que está medio apagado, ¿a dónde tiene que ir? Al fuego. Tienes que ir y estar con hermanos que te prendan, que hablen lo mismo. Y tienes que buscar tú también. El Señor te busca, pero Él espera que tú también des el paso para ir a buscar. Mira, el Señor, volviendo un poquitito al tema del perdón, mira, cuando tú te sabes perdonado, tú puedes entonces perdonar a otros. Cuando tú te sabes amado, puedes amar a otros. Así es. Entonces yo creo que a lo que a la iglesia le falta es esta revelación, este conocimiento de qué somos nosotros frente a Dios, quiénes somos verdaderamente. Porque cuando nosotros somos cristianos de años, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida la carne con la que luchamos todos los días. Nosotros luchamos todos los días con nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, que nosotros, claro, como estamos en el Señor, eso se ha ido quizás trabajando y está más ahí, ¿cierto? Oculto, ya no hay tantos pecados visibles. A lo mejor tú llegaste al Señor usando minifalda y no sé, llegaste así toda vampiresa al Señor, fumando y qué sé yo, y con muchos pecados. Y hoy día quien te viera, ¿cierto? Quien te vio hoy día vestida como santa, cristiana, hija de Dios, ¿cierto? Y has dejado muchas cosas, ya no fumas, y ahora alguien fuma al lado tuyo y te dice, ¡oh! ¡Qué asqueroso ese olor a cigarro! Cuando uno se fumaba una cajetilla y media, no sé, Claro. ¿cierto? Entonces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y se nos olvida de lo fácil que es resbalar y volver atrás. Amén. Entonces, cuando tenemos la conciencia de quiénes somos y de que la misericordia, solo por la misericordia de Dios estamos hoy día buscando al Señor, podemos entonces mirar con misericordia al que viene llegando. Yo quiero sí ser enfático, porque yo creo que hay ciertas personas que se les olvida, pero hay otros que no se les ha olvidado. Ellos saben Y de hecho, quiénes son. Ellos saben, por eso te digo, ellos saben las luchas que tienen. Ellos saben los pecados que acarrean, ellos saben las faltas. Como yo sé los míos, o sea, yo sé, o sea, a mí no se me ha olvidado quién soy, a mí no se me olvidan mis pecados de hoy, no se me olvida lo que hice ayer. Pero por eso te digo pero que es eso es irse al peor. otro extremo. Por eso digo, Porque te puedes ir al otro extremo de sentirte tan indigno que te apaga el espíritu. claro, por eso te digo, a eso voy. Por eso te digo, pero yo esto lo disfrazo de dos formas, ¿cierto? O sea, o con el legalismo, ¿cierto? Con el sentido de que no, esto no puede, o sea, ellos no, porque yo soy un santurrón, ¿cierto? Soy santo, soy hiper espiritual, por lo tanto todos los demás están mal, ¿cierto? O bien lo que dices tú, o me puedo ir al otro lado, o sentirme tan indigno, ¿cierto? De que eso también paraliza mi fe, paraliza mi caminar cristiano, y no. Lo que tú decías, súper importante, hermano, nuestros pecados fueron todos perdonados, emblanquecidos. Aleluya. Nuestros Mi querido. pecados fueron echados al fondo del mar, dice la palabra del Señor. Todos los pecados. Para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación, entonces, hermano, somos perdonados. Y porque como fuimos perdonados, como gustamos de la gracia, la misericordia y el perdón, es que nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo. Amén. Ya, eso es lo que queremos hablar hoy día. ¿Te acuerdas de la mujer que lavó los pies de Cristo? Los fariseos que estaban ahí pensaron y decían, si Jesús fuera realmente profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está lavando los pies. Y Cristo, sabiendo lo que ellos estaban pensando, les dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y no solo ama a Cristo. Yo siempre había leído ese pasaje pensando de que esa mujer, Cristo se refería a que
ella había sido tan perdonada que ella iba a amar tanto a Cristo. Y no es eso. También es que cuando tú sabes cuánto tú has sido perdonado, tú vas a amar a tu prójimo también. Amén. Qué importante eso. Bueno, y para allá queremos ir. Para allá queremos ir porque lo que te decía, esta vida espiritual se vive acá en la tierra. Qué lindo, lo que decíamos en un principio, sumergirte en la presencia del Señor y adorarlo y alabarlo a Él, pero lamentablemente se nos olvidan algunas cosas. La palabra gracia y verdad van juntas. Y a nosotros algunos, ¿cierto? Hemos hecho mucho más énfasis en la verdad, ¿cierto? Y la iglesia se ha dado muchas vueltas en ese tema de la verdad, la sana doctrina, ¿quién tiene esto? Y peleamos por eso y se nos ha olvidado la gracia. Exacto. Entonces esto tiene que ser una amalgama, ¿cierto? Esto va junto, la gracia y la verdad. Amén. Se me olvidó lo que iba a decir. Estábamos hablando de lo lindo que es cuando tú sabes que has sido tan perdonado que tú eres capaz de amar a los demás. Sí. Es que sabes que el perdón, ahora la agarré. el perdón parte de cuando tú te sabes perdonado. Sí. Y eso es lo que te decía. La ecuación, hablábamos de gracia y verdad, y la otra ecuación es que el Señor dijo, y lo dijimos y lo hemos dicho en muchos programas. Perdón, mi viejito. Es que se me olvidó. Mi viejito. Yo soy su complemento para recordar. No, pero no importa, yo también de repente me quedo en blanco, así que tú me salvas. No, te decía que el Señor cuando dice, les voy a resumir toda la Biblia, es como si el Señor se sentara aquí y nos dijera, ¿saben qué? Queridos amigos, queridos hermanos, les voy a resumir toda la Biblia. Amén. Desde Génesis y Apocalipsis, todo lo que tiene que ver con la ley, los profetas, con los evangelios, se traduce en dos cosas. Amén. Vas a amar a Dios con todo tu corazón y vas a amar a tu prójimo. Aleluya. Y se nos olvida, hay muchos que tenemos una vida, por eso te digo, hiper espiritualizada, devocional al Señor, que todo, y se nos olvida la segunda parte, que Dios dijo que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y lo importante, hermano, saber que el Señor cuando habla de prójimo no está hablando de tu hermano evangélico. Exacto. El Señor está... Bueno, ahí está la parábola, ¿cierto? Del buen samaritano. Y el Señor pone un samaritano de ejemplo, más encima. La puso extrema. Sabiendo quiénes eran, ¿cierto?, los samaritanos para el pueblo judío, odiados. Entonces se nos olvida que está la otra parte, que tenemos que amar. Y amar, no como dice la palabra, y lo vamos a ver ahora porque tengo los versículos ahí, no amar a nuestros amigos, no amar a los que son fáciles de amar. No tiene ni una gracia. No tiene ni una gracia. Mira, ¿lo vemos? Sí. ¿Te parece si lo tengo? Parece ahí el versículo. Ay, perdón. Ahí. Ahí está. Mira, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, espérate, voy a bajar un poquitito esto porque parece que ahí, para que se alcance a ver bien, dice, han oído la ley, está hablando el Señor, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Aleluya. De esa manera, y lo puse en amarillo ahí para que se destaque, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Mira qué importante. Aleluya. ¿Cierto? Dice, ¿cómo puedo ser como mi papá que está en el cielo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El Señor te lo dice, ama a tus enemigos. Pues Él, Dios, Mindy, Sí, perdón. pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, atención con esto, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, dice el Señor. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias entonces, querido hermano, de cualquier otra persona? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Wow. Eso está, ¿cierto?, en el Evangelio de Mateo, parte del Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, como nosotros le hablamos, ¿cierto? El Señor es súper claro.
si solo amamos a quienes, ¿cierto?, nos caen bien, si solo amamos a nuestra familia, a nuestros hermanos cristianos que son más parecidos a mí, porque eso es lo otro, en la iglesia amamos a algunos y al resto no, po. O sea, yo he pasado por muchas iglesias y eso es muy común en las iglesias, donde hay un grupito, ¿cierto?, selecto, que se aman entre ellos, pero que no aman mucho a los otros grupos, a los que son a lo mejor a los menos convertidos, ¿cierto?, a los que no van a todos los cultos, a los aquellos, en fin, podría haber muchas razones, pero el Señor dice no, es todo lo contrario, tenemos que amar, ¿cierto?, de esa forma, tenemos que ser amables con los demás. Dios quiere que tengamos misericordia. Entonces, ese es el llamado que hace el Señor. Amén. La gracia es justamente entender que cuando Dios te pone a una persona que es difícil de amar, primero tienes que saber que esas personas que son difíciles de amar son las personas que más necesitan ser amadas. Amén. Porque generalmente las personas que son toscas, que son ariscas, que son frías, son personas que han sufrido mucho, pero no lo muestran, ¿ya? Pero a mí, por ejemplo, que me toca hablar con tantas personas, yo soy asistente social, entonces he tenido que hablar con personas muy dañadas en la vida y el factor común de estas personas que son agresivas, que son oscas, son personas que han tenido infancias muy duras, donde no han habido padre, no ha habido madre, y esas personas se derriten Amén. literalmente cuando encuentran a alguien que les brinda amor incondicional. Entonces, uno no tiene que mirar la fachada de las personas, uno tiene que mirar lo que mira Dios de las personas, que es el corazón, que detrás de cada persona yo digo, es como que hay un niño o una niña. Hay alguien que está oculto adentro que no quiere salir hacia afuera porque es muy débil. Se va a quebrar como cristal. Entonces ellos se ponen así duros, fuertes. Y el Señor, a quien más quiere que tú ames para demostrar que te pareces a Él, es que ames justamente a personas así. Amén. Esto es algo que se produce cuando tú te sabes amado, cuando tú sabes que tú eres pecador, pecadora. Que no era justo que Dios te salvara a ti. Y que ¿Por te qué Dios te salva a ti y no al otro? Porque esto fue por elección. Y no porque, es que Dios sabía el futuro y Él sabía que yo me iba a convertir. No, tampoco es así. Yo por harto tiempo lo creía. Pero es que eso invalida la gracia. La gracia es sin mérito, sin ni un mérito. Es inmerecido. Es inmerecido. Amén. Simplemente el Señor puso sus ojos en ti y te ha perseguido toda la vida y te ha buscado porque te ama, ¿ok? Pero no porque tú tengas algo bueno, quizás todo lo contrario. Quizás Dios sabe de todo lo que tú eres y yo somos capaces de hacer sin Él. Amén. Entonces, el Señor nos puso atajos, nos buscó antes. Pero Dios quiere que tú que tanto quieres estar con Él, tú a veces oras y yo oro y le decimos, Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero ser como tú. Y te dice, ¿seguro? Porque si tú quieres conocerme más, tú tienes que conocer mi misericordia y tienes que darle misericordia al otro, así como yo tuve misericordia de ti. Y hay una parábola que Él dio, que es hermosa, que es la de los dos deudores, que está en el libro de Lucas, me parece que en el capítulo 7. Después usted búsquela y léala, lea esa parábola, porque es muy clara de que nosotros a veces también, y hay otra parte en la Biblia que habla de un publicano y de un fariseo que van juntos a orar al templo. Y el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador, Amén. porque yo soy malo, yo soy esto, y él confesaba su pecado. Y el fariseo oraba también a Dios, pero le decía, gracias, Señor, porque yo no soy pecador como este fariseo, o sea, este publicano que está orando al lado mío. Qué feo, ¿verdad? Nosotros miramos a los fariseos cuando los vemos en la Biblia y decimos, uy, nada que ver ellos. ¿Y cuánto corazón fariseo hay en nosotros? Terrible, ¿Okay? terrible. Entonces, qué gran desafío. Si usted quiere ser un hijo de Dios, una hija de Dios, pidámosle oportunidades a Dios. Que Dios nos dé la oportunidad. Cuando hablábamos de la fe y la emuná en programas pasados, yo les decía, mire, piense, tenemos esta pura vida, porque después, cuando ya nos muramos, vamos a estar con el Señor. Entonces ya no vamos a servir a Dios por fe. Ya no van a existir esas oraciones que uno ora en la noche donde no hay nada.
Y uno pide y le dice, Señor, dame una señal, y no viene ni una señal, ¿cierto? Señor, dame un sueño, y no hay ni un sueño. Porque servimos a Dios por fe, ¿cierto? Cuando estemos con Él ya no vamos a necesitar señales, no vamos a necesitar vivir por fe, nada. Pero hoy día es el tiempo en que nosotros tenemos que lucirnos, ¿sabes? Tenemos que lucirnos en el Señor y decir, ya, Señor, voy a orar aunque no sienta nada, aunque no vengan sueños, aunque ya no reciba palabras como antes, Señor, yo sigo creyendo como mono porfiado. Eso es la fe, ¿se acuerda? La fe es una pegarse al Señor y no soltarlo, ir con Él, ¿cierto? Como peleaba Jacob con el ángel, peleó toda la noche para que Dios lo bendijera. Pidámosle oportunidades al Señor, entendamos que cada día, cada situación es una oportunidad para brillar con la luz del Señor, para practicar nuestra fe. A lo mejor Dios te ha puesto a alguien al lado, literalmente, vives con alguien muy difícil. Y a lo mejor usted me está diciendo, es que la pastora no sabe con la personita que tengo que vivir y lo que tengo que aguantar. Bueno, el Señor te ama. Y Dios ha planeado todo en tu vida para bien. Y Dios está entrenando tu corazón y está entrenando tu fe, y que vayas a orar y que lo busques. Te está dando una razón para buscarlo, para necesitarlo. Porque cuando no necesitamos al Señor, se nos olvida, nos ponemos a ver tele, nos ponemos a ver Netflix y estamos ahí días, porque no hay razón para orar. Pero enférmate. Pero lidia con alguien de carácter difícil, ¿cierto? Quédate cesante. Y ahí uno empieza a orar, ¿cierto? Empieza a buscar al Señor. Que saben qué, hermanos, yo creo que tenemos que dar gracias. Y esto es por eso el Evangelio de Cristo es al revés. Es un reino al revés. El reino de los cielos es un reino al revés. Antinatural, ¿te acuerdas que hablábamos? Antinatural, lo vemos en las bienaventuranzas, cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Felices. Claro, felices. Dichosos los que lloran. Dichosos cuando los persigan, cuando los maltraten. Cuando mientan y hablen cosas de ustedes. Sí. Claro, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si alguien te dice, llévame esta carga 1 kilómetro, tú llevas las 2. O sea, es el reino al revés. Pero es un reino hermoso, porque es un reino, como decíamos, nosotros los cristianos crecemos hacia abajo. Amén. Mientras más menguamos, mientras más nosotros dejamos, ¿cierto?, que Cristo sea, es cuando este reino se manifiesta. Amén. En la medida que nosotros morimos, ¿cierto? Como dice, el grano de trigo tiene que morir para que dé fruto. Mientras nosotros morimos, mientras nosotros menguamos, mientras nosotros, nuestra humanidad va siendo dejada al fondo, pisoteada, es cuando Cristo se exalta. Yo pensaba, y volviendo un poco atrás en el tema del amor, de la misericordia, de qué es lo que tenemos que hacer, y yo le decía, Señor, danos a todos los que estamos acá en casa del Padre el don de misericordia, el don de abrazar, el don de ser, como le decíamos, como la palabra moderna, ¿cierto? Ser empático, de ponernos en el lugar del otro, de sufrir con el que sufre, de llorar con el que llora, en vez de enjuiciarlo, en vez de censurarlo, en vez de disciplinarlo, amarlo. Cuando alguien venga y te cuente algo, por más feo que sea, abrázalo. Yo decía, qué sanador. El mundo la tiene más clara que la iglesia. Sí. Me recuerdo que los comunistas hacen dicen la fiesta de los abrazos. Porque ellos saben que en el abrazo, ¿cierto?, hay afecto. Hay terapias que se hacen, ¿cierto?, de gente que no es cristiana, los abrazos. Pero la iglesia no abraza. La iglesia no es empática, la iglesia no sufre con el que sufre. Entonces decía, qué terrible. Entonces yo le decía, Señor, danos ese don, el don de ser misericordiosos, de abrazar, de verdad, y que la otra persona sienta que a lo mejor mi única actitud hacia lo mejor lo tan feo, entre comillas, que ella me está contando, que él me está contando, no sea juicio, no sea una palabra, pero hermano, ¿por qué hace esto, hermano? Pero no,
abrázalo. Sí. ¿Sabes Y qué? Dios va a ir arreglando eso en el camino, como lo hizo contigo y como lo va a hacer con nosotros. Amén. Es que yo quiero, Mindy, que de verdad que los amigos y los hermanos entiendan. Pablo lo decía, tú y yo somos los primeros pecadores. Entonces, Wow. no se te tiene que olvidar y no tienes que hacerte el tonto con eso. Tú eres el primer pecador, el primero de la fila. Wow. Entonces, ¿con qué Ay, cara? Señor. Como dice, ¿con qué Amén. ropa vienes a mirar a lo otro feo? Sí. Vienes a enjuiciarlo, vienes a disciplinarlo. ¿Por qué no te miras tú? ¿Por qué no te miras tú? Y yo por eso le decíamos, nuestro logo, que lo acabamos de creer hace no mucho, decía Casa del Padre, donde siempre hay lugar para ti. Yo le decía, Señor, ayúdanos a que lo que estamos hoy día hablando sea realidad en nuestra congregación. Amén. Yo le decía, Señor, que no seamos nosotros los que estemos sacando gente. No, todo lo contrario. Somos un hospital. Somos un hospital. Y a los hospitales llega gente enferma. Y tenemos que entenderlo así. Amén. Yo les quiero poner un versículo. Mindy, ¿me ayudas ahí? Amén. Oye, estaba leyendo un comentario de Javi. Y Javi decía, no leo nada, porque ella tiene problema a la vista. Y no te preocupes, Javi. Pero Javi porque escucha, porque yo lo leo. eso, hay que leerlo, ¿ya? No te preocupes, Javi. Ahí Vamos a poner otro versículo, Javi, pero no te preocupes, porque si tú no ves... Y tus lentes. No fuiste a la óptica popular, Javi, a comprar lentes. Mira, la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12 al 16. Ya para todos nuestros hermanos Piti, incluyéndonos. Dice, brillen, hermanos, brillen Amén. intensamente por Cristo. Queridos amigos, estaba escribiendo el apóstol Pablo, le dice, queridos amigos, siempre ustedes siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Amigos, hermanos, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes. Mira qué lindo. Qué lindo. Eso se puede tomar de dos formas, como que Dios está trabajando en nosotros. Él y a través. Y yo lo tomé como Sí. que Dios se manifiesta Claro. a través de nosotros. Aleluya. Hermano, que no se nos olvide. La iglesia es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, Wow. Dios trabaja a través de nosotros. Y nos da, dice, el poder y el deseo para que hagamos lo que a Él le agrada. Aleluya. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Hermanos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un Qué mundo lindo. lleno de gente perversa y corrupta. Wow. Aférrense a la palabra de vida. Qué Qué hermoso, linda qué lindo palabra. eso. Yo de repente, y soy el primero, porque me acuerdo cuando a mí me dio un tiempo, cuando estaba lamentablemente lejos de los caminos del Señor, y como yo siempre he tenido ese tema siempre de la justicia social, me empecé a enfrascar en ciertas discusiones. Y se me viene a la mente porque ahí dice, brillen como luces radiantes en un mundo de gente perversa y corrupta. Y claro, yo miraba para afuera y miraba la corrupción, los desfalcos, que los militares, que los carabineros, que el Congreso, que esto otro. Corrupción en el gobierno, corrupción en las instituciones. Y a uno le da, claro, por empezar a criticar eso. Y es como que Dios de repente nos pone en el espejo. Y dice, y bueno, ¿y tú? ¿Y tú? Entonces, tenemos que ser súper claros. O sea, Señor, yo tengo que brillar. Exacto. Pero yo voy a brillar con tu luz. Porque yo de brillar nada. O sea, si de verdad, yo siempre hemos dicho, si nos sacan a Cristo, si nos sacan a Jesús, nosotros somos los seres más despreciables. Nosotros solo reflejamos a la Sí. luz de Cristo. Somos como la luna y Dios es el sol. Si la luna brilla, es porque refleja el sol nada más, pero la luna es una piedra seca que está flotando Sí. en el universo, ¿cierto? Y eso somos nosotros. La esencia que está en nosotros somos un vaso de barro, pero lo excelente es Él. Amén. Qué Como lindo leí hoy saber eso. día, decía que como en un anillo, el diamante es el Señor. Nosotros somos la esfera nomás que está ahí, pero Él es el diamante. Lo que hace valioso a un anillo de diamante es el diamante. Amén.
Cristo es lo realmente valioso en nosotros y lo que cuando nosotros lo imitamos a Él, Amén. brillamos, pero brillamos la luz de Él. Amén. Y después más encima, los perlas nos echamos sobre nosotros los aplausos, como, ¡ay, qué bien hablé! ¡Ay, qué bien canté! ¡Oh, Sí. qué lindo salió la obra de misericordia que hicimos! Y eso fue Cristo, ¿verdad? Tremenda palabra la de hoy, pastor. Sí, de verdad. Tremenda, porque creo que esto que acabamos de leer, cuando tú dices que nosotros somos la imagen visible del Dios invisible, es tremenda responsabilidad. Somos las manos del Señor en esta tierra. Somos los ojos, somos sus pies, somos sus brazos. Entonces, cuando yo condeno al otro, cuando yo no lo abrazo, no lo quiero mirar, por eso es que la Biblia es tan severa cuando dice que si tú le dices necio a tu hermano, eres culpable de juicio. Porque Dios lo que te trajo la vida y la gracia te la depositó a ti, el perdón, para que tú vayas ahora donde los otros a liberar a los otros. ¿Y tú qué estás haciendo? No, es que no lo puedo perdonar. No, es que me cae mal. No, es que no sé, como que tenemos mala química. No puedo. Hermano, tienes que llevar esto rápidamente a las plantas del Señor y decirle, Señor, si yo no soy capaz de amar al otro es porque yo no he entendido todavía quién soy yo. Porque ahí está el problema. El punto de partida es, a mí no se me ha revelado lo pecador que soy y que iba camino al infierno y que yo iba a estar condenado por toda la eternidad. Que mi lugar era la cruz. Mi lugar era la cruz, pero tú tomaste mi lugar. O sea, si yo hoy día estoy disfrutando de todo esto que tú me das, es solo porque tú eres misericordioso. Amén, así es. Eso es lo que se te tiene que revelar. Amén. Entonces, si en tu corazón todavía hay falta de perdón, dile al Señor, empieza a orar y dile, Señor, revélame a través de tu palabra cuál es mi verdadero estado, cuál es mi condición sin ti. Amén. Para que yo entienda, para que me caiga la chaucha, ¿cierto? De que es tan grande tu amor por mí que yo pueda entonces amar al otro. Amén, qué lindo. De eso se trata. Y sabes que, por eso le decía, hermano, yo le decía, cuando oremos, por eso decía, aunque parezca al revés, bueno, pero lo volvemos a decir, el reino de los cielos es el reino al revés. Pidámosles al Señor por Sí. estas pruebas, Amén. aunque parezca raro, porque cuando tenemos, o sea, si de verdad nosotros queremos ser personas pacificadoras, tenemos que estar en medio de un ambiente, ¿cierto?, donde no se respira paz. Si queremos ser perdonadores, Exacto. tenemos que ser ofendidos. O sea, para yo perdonar, tiene que existir la condición de que yo he sido abusado, de que he sido maltratado, de que he sido, ¿cierto? No sé, para que yo poder perdonar. Entonces, estas situaciones difíciles, estas relaciones difíciles que a lo mejor tenemos hoy día, relaciones con personas, situaciones en las que nos vemos, es una excelente oportunidad para demostrar nuestra fe. Amén. O sea, nuestra fe se pone en práctica cuando somos sometidos a esto, a estas pruebas. Cuando hay injusticias, ¿De qué? cuando hay... Correcto. Mira, porque la palabra perdón, don, es regalo. El perdón es un regalo. No es que la otra persona tiene que hacer algo para que yo lo perdone. Importante. Entendámoslo. Que Dios te haya perdonado es porque tú no hiciste nada y Dios te perdonó. Entonces, ¿por qué tú esperas que el otro haga algo? Ah, no, que el otro, para es que el otro me pida yo lo disculpas perdone? primero. Claro, que el ¿Cierto? otro... No. Y nos pasa, O tiene nos que dar muestras, pues muestras de que está arrepentido. Mm. No. El perdón de Dios, la gracia de Dios es inmerecida y Él te pide que hagas lo mismo. Es por eso que te decimos, esto es antinatural. Dios te está pidiendo que hagas algo que aquí en el mundo ¿Y sabes qué? no lo vas a encontrar. Mira, y yo te quiero decir algo, porque estaba pensando en mi caso, y en el caso de, por lo menos de los que conozco, Dios nos perdonó, y de hecho la palabra lo dice, cuando estábamos muertos, nosotros en nuestros delitos, en nuestros pecados, Dios nos perdonó, y ni tú ni yo buscamos a Dios. Eso es otra cosa súper linda, que cuando uno lee la Biblia es Dios buscando al hombre. La Biblia es iniciativa. Dios derritiéndose por el hombre. Amén. La Biblia es, como dice, es ese padre que espera, que va todos los días a la puerta para mirar si venía su hijo pródigo, ¿cierto? A excepción del resto de las religiones, que es el hombre tratando de agradar a Dios.
la Biblia, el cristianismo, Cristo nos vino a mostrar Qué un bello. Dios que busca al hombre. Amén. Entonces, qué lindo saber que cuando yo, no, en realidad no, cuando Dios me buscó, como te buscó a ti, ¿cierto? No fue porque nosotros lo andábamos buscando. No. La Biblia dice que Él nos amó primero. Él ¿Y nos eso es amó verdad? primero. Qué Oye, lindo. ¿cuántas veces nos fue a buscar el Señor y nosotros lo rechazamos y lo rechazamos? Y te predicaba un compañero de trabajo y te predicaba un compañero del instituto y un compañero de acá, un vecino, no sé. Ibas en la calle y escuchabas a alguien predicar, Dios te salía y hasta que te derritió. Porque Él nos amó Amén. primero. Entonces, cuando tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, tienes que ser el primero en perdonar. ¿Me entiendes? Y no esperar que el otro haga algo. Yo te entiendo. Esto es injusto, es Y no- irracional, es loco, pero ¿cómo se les ocurre? Pero es que Dios es así. Y lamentablemente en la familia de Dios somos los que perdonamos, los que fuimos perdonados y tenemos que perdonar. Mira, esto es así. Entonces nosotros perdonamos porque nuestro Padre es perdonador. Amén. Si nuestro Padre es amable, nosotros somos amables. Si el Señor es generoso, nosotros tenemos que ser generosos. ¿Te estás dando cuenta en lo que te metiste? Ser hijo de Dios es entrar en otro mundo. Esto es un mundo paralelo. Claro, y por eso te decíamos, porque es el mundo al revés, es el reino al revés. Porque el mundo te dice otra cosa, el mundo te dice el que me la hace, me la paga. No, yo no lo perdono. Mientras él no me diga, perdón, Claro. disculpa, ahí estaba hablando del tema del perdón, que justo se me fue la idea. Que cuando tú perdonas, lo que decías tú, hay un poder tan grande Amén. en el perdón, Eso, que salud el potentísimo. perdón es lo que trae, primero, una sanidad para ti. O sea, Sí. en primer lugar, cuando yo soy capaz de perdonar, le estoy diciendo, ¿cierto?, a mi interior, a mi yo, ¿cierto?, decir, ya tú no tienes el control Exacto. de este odio. O sea, odio, tú ya no tienes el control. Yo ya perdoné, yo ya soy libre de esto. Y en segundo lugar, tiene un tremendo Aleluya. poder para el otro. Y es lo que nos pasó. Por eso te decíamos, en el perdón no hay que esperar que el otro se arrepienta primero. Es como que Dios dijera, a ver, voy a perdonar a Manuel, pero cuando éste se arrepienta. Y yo las pinzas, yo jamás me arrepentí. Yo me arrepentí después de que Dios me amó. Amén. Ocurrió al revés. Y yo creo que en tu caso igual. Empezamos a sentirnos mal, empezamos a ver lo sucio que éramos cuando Dios nos perdonó tal como éramos. Y ahí como que se nos viene. Decir, Señor, gracias por perdonarme. Porque me viste ahí revolcándome en el barro, Señor, me viste chapoteando, como dicen, los pecados, y tú me perdonaste, no miraste quién era yo. Y por eso te digo, el perdón es así. Cuando tú perdonas, hermano, inténtalo. Mira, prueba estas palabras. Si hay alguien que te ofendió, si hay alguien que te dañó, si hay alguien que dañó a algún ser querido, si hay alguien que no merece tu perdón, perdónalo. Perdónalo y ámalo. Y vas a ver cómo esa persona que fue perdonada y amada se va a arrepentir. Después se produce, en cambio, mira, se van a producir un cambio hermoso. En la misma escritura que hablábamos de la parábola de los dos deudores, lo menciona, ¿cierto? Queda implícito que mientras uno no le perdona al otro, los dos quedan en cárceles Amén. de opresión. Cuando uno no perdona a alguien, uno queda amarrado al pasado. Ese recuerdo te lleva para allá, y te lleva para allá, y te lleva para allá. En serio, y no sales de ahí. Y no puedes avanzar, porque es como una cadena que te amarra. Y siempre que te acuerdas, te lleva para ese momento, te lleva al momento y vuelves a experimentar como todo lo difícil que fue. Pero sabes que cuando tú perdonas, de verdad, y dices, ya, Amén. Señor, ¿sabes qué? Amén. Porque perdonar es un acto de fe, es un acto de emuná. Amén. ¿En qué, mira? En que la justicia ya no la quieres hacer tú por tu mano. Dejamos de ser jueces. Exacto. Y dejamos que Dios sea juez. Le decimos, Señor, ¿sabes que yo lo perdono? Tú encárgate de esta persona. Tú encárgate. Y a veces uno lo dice como, Oye. Señor, así pone la mano encima. Es que Castígalo tú, lamentablemente... en el fondo eso, castígalo tú. Pero claro, castígalo tú, Señor. Mía la venganza. Y uno proclama, no, si dejémosle la venganza al Señor. Pero Señor lo ¿sabes haga qué? pebre. El problema es que Dios ama. ¿Tú crees que Dios no va a tener compasión de esa persona?
Por eso que Jonás se enojó tanto con Dios cuando no destruyó a Nínive. Porque le esperaba que Dios destruyera a Nínive. Y Dios tuvo compasión y perdonó a Nínive. ¿Te Oye, das pero- cuenta? Entonces, si tú pones a Dios la situación en sus manos, puede pasar algo maravilloso. Puede pasar que tú Amén. ganes a esa persona para Cristo. Amén. En eso estaba pensando. Si fue un pastor el que te hirió, Dios puede derramar misericordia y gracia sobre ese hombre para que se dé cuenta de lo que está haciendo mal. Si tú perdonas a alguien, quizás esa persona va a ver en ti algo que nunca vio y va a ser movido al arrepentimiento. O a lo mejor no, ¿sabe? O a lo mejor no. Pongámonos en el peor de los casos. No pasa nada. Pero en ti va a pasar todo. De verdad que en ti va a pasar todo, porque no te vas a dar cuenta cuando vas a correr. Vas a dejar de andar así como con cargas o presión. Vas a correr después en el Señor. Mira, veíamos el caso del apóstol Pablo y de nuestro hermano Esteban. Esteban fue el primer mártir en la Biblia. El primer cristiano que fue asesinado por su fe fue nuestro hermano Esteban. Eso sale en el libro de los Hechos. Y fue apedreado. Y uno de los que apedreó a Esteban, no lo apedreó, sino que participó de eso porque fue el que le sujetó la ropa a todos los que lo iban a apedrear, fue Saulo de Tarso, que era un hombre que odiaba a los cristianos, los perseguía, los metía en la cárcel. Pero él presenció la muerte de Esteban y mientras apedreaban a Esteban, que fue lindo, ¿verdad? Le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Señor, no les tomes en cuenta esto. Y ese perdón que Esteban liberó en ese momento, todos los cristianos creemos que fue lo que sembró algo en Saulo de Tarso, en este perseguidor de la iglesia, porque años después él se convierte a Cristo y se transforma en nuestro amado apóstol Pablo, el que escribió casi Amén. muchas epístolas y cartas en el Antiguo Testamento. Imagínate, un hombre que perdonó a otro, sembró la vida en quien En el después otro. iba a ser nuestro hermano Pablo. Yo creo que si nosotros esta noche de verdad perdonamos en emuná, en fe, vamos a ser libres nosotros y vamos a liberar para que Dios pueda tocar a esas otras personas en algún minuto de su vida. A lo mejor no ahora, pero a lo mejor van a pasar años. Pero te aseguro que nada de lo que hacemos nosotros es vacío, sin Amén. sentido. Todo tiene un Así es. sentido. Si Dios cruzó tu vida con esta persona que te hirió, por algo es. Nosotros que ahora hemos entendido la emuná, entendemos que Dios con todo lo que hace es perfecto y tiene un propósito y todo lo hace para nuestro bien, para que busquemos al Señor, para que Así es. para que nos convirtamos. El Señor ha utilizado situaciones, ha permitido heridas en nosotros para que nosotros corriéramos a Cristo. Y yo siempre lo digo, si tú no hubieras sido herido, no estarías viendo este programa, estarías viendo la tele, estarías haciendo otra cosa porque estarías feliz. Pero tu corazón fue quebrantado, Amén. ¿verdad? Y fue quebrantado con una finalidad, que hoy día seas hijo de Dios, hija de Dios. Y lo más lindo es que, aparte de ser eso, ser hijo de Dios, como leíamos en Filipenses, Dios nos da la posibilidad de ser como Él. Qué lindo. Y de que así como nosotros fuimos perdonados, Señor. sin ningún mérito, sin habernos incluso arrepentido, la idea es que ahora tú y yo seamos igual, perdonadores, que amemos, que estemos siempre dispuestos a ir más allá. Y yo de verdad digo, imagínate si la iglesia de verdad hiciera caso de esto. Qué hermoso sería, qué hermoso sería, qué hermoso sí. sería. Pero lamentablemente, aparte de que no lo hacemos, más encima nos volvemos en todo lo contrario, en Claro. lo que te decía yo en un principio, en ser enjuiciadores, lo que conversamos en el programa pasado. Somos dispensadores de culpa y no de gracia y misericordia. Fuerte. Tú vienes a la iglesia cargado y sales con más culpas. En vez de que vengas a la iglesia y la iglesia te sane, te saque la carga,
te cure las heridas, te arrope, te tenga paciencia. Es un hermoso desafío para nosotros. Lo hemos estado conversando con los hermanos. Es un hermoso desafío ponernos a la luz de lo que la palabra de Dios quiere para su iglesia. Y vamos a estar hablando en el próximo programa, el sábado, para que no se lo pierdan, el sábado a las 9 de la noche, igual vamos a estar hablando acerca de algo que yo sé que Dios nos va a hablar, en Mateo 25. Yo sé que Dios nos va a hablar. Que lo dijimos, así un pincelazo. Porque nosotros vivimos predicando de que Cristo viene pronto. Y si viene pronto, nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas, le va a pedir cuentas a su iglesia de lo que hemos hecho con lo que el Señor nos dejó, con la administración de sus bienes, con el cuidado de sus pequeñitos. El Señor nos va a pedir cuentas. Entonces yo le digo, Señor, yo por lo menos me voy a tratar, mientras, como decías tú, mientras nos quede tiempo, de poner a cuentas con el Señor y enmendar este rumbo de la iglesia y enfocarlo a lo que Dios quiere que sea. Que seamos sal, que seamos luz, que seamos amor, que seamos misericordia. Eso. Amén. Tenemos poco tiempo. La vida pasa tan rápido. Yo recién estaba mirando unas fotos y cosas que pasaron hace 10, 15 años. Y decía, ¿cuándo pasó todo esto tan rápido? Y nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Amén. Nosotros decimos, oh, yo creo que voy a vivir a los 70, a los 80. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si nos quedaran 5 años? 3. ¿Que te quedaran 10 años? ¿Cuántos son 10 años? Pasan así volando. Y es el tiempo que Dios ha destinado para que tú puedas vivir en esta tierra su evangelio. Y ser hijo de Dios aquí. Mira, yo quisiera... No, por favor. No, solamente esto. Decir que yo quisiera vivir lo que me queda de vida enfocada, no desenfocada. He vivido muchos años de mi vida cristiana desenfocada, Manuel. Nadando en culpa, nadando en rabia, nadando en falta de perdón, nadando en tantas cosas. Yo digo, no, ya no quiero más. Yo lo único que quiero hoy día es ser libre. Amén. Y quiero perdonar y perdonar a todos mis deudores, los que me deben honra, los que me deben dinero, que no, saben que los perdono a todos. Yo lo único que quiero es servir a mi Cristo con mi corazón libre. Amén. Y quiero servir al Señor en lo que corresponde, lo que hay que hacer. Yo ya no quiero perder el tiempo. Amén. Si usted está igual que yo, entonces dígase a su corazón, ya está bueno. Amén. Hemos perdido tantos años creyendo que la cosa era por la guerra espiritual y ahí estábamos en la guerra espiritual y estábamos en otro tema y ahí andamos. Y nada que ver, hermano. Nada que ver. ¿Sabes qué? O sea, hay que saber cosas, pero enfocados en desperfilados totalmente de lo que principalmente Cristo nos dijo. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, y no lo hacemos. Es que eso es lo que te digo yo, perdemos tanto tiempo, tanta fuerza, tantos recursos, lo que decían, en hacer eventos, en hacer el encuentro para que te santifiques más, y ya, fuiste al encuentro 1, ahora tienes que ir al encuentro 2, y leemos libros, y las 21 claves del liderazgo cristiano, Claro. y esto acá. Y nos perdemos, hermanos, nos perdemos. Si la palabra lo acabamos de ver. Es tan simple. Amemos a Dios y también amemos al prójimo. Seamos como nuestro Padre. Seamos como Cristo. Hermano, el ejemplo está en la palabra. Y todo va a fluir. Está todo ahí, está todo ahí. Nosotros, yo Aleluya. le decía, no estamos inventando la pólvora ni acabamos de descubrir. Es simplemente que queremos volver a lo que está escrito. Amén. Queremos volver a ser la iglesia que Cristo echa de menos. Amén. Queremos ser esa iglesia que Cristo añora. Amén. Yo de repente pienso en el Señor y lo imagino llorando, lo imagino triste, lo imagino de verdad con su corazón apretado de dolor por el estado en el que está la iglesia. De verdad, hermanos, es una invitación para nosotros primero. Amén. Y para ustedes a que volvamos. Esto es tomar la senda antigua. La senda antigua es eso. Es empezar a leer esto. Es empezar a leer la palabra de Dios con ojos nuevos, Amén. con un entendimiento espiritual de verdad. Eso es volver a las sendas antiguas, no la música, no los coros,
no los banjos, no las mandolinas, no las cintitas rojas, con mucho respeto, pero eso no es la senda antigua. No. La senda antigua no es el no tener batería, la guitarra eléctrica, el vestirse de una forma, el hablar de una forma. No, hermano, la senda antigua es eso, es lo que O acabamos de predicar hablar. de una cierta forma también. No, esta es la senda antigua. Claro, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, pero lo que Dios quiere es la esencia. Dios sabe que el Amén. mundo va cambiando, sabe que Amén. todo se va renovando, lo externo se renueva, pero lo que Dios quiere es lo medular. Lo medular es que si la iglesia se ama y la iglesia se une, porque no podemos estar unidos si no nos amamos, por eso tenemos que tocar estos temas, amén, porque la piedra de tope para que nos amemos es la falta de misericordia entre nosotros, porque ahí viene el juicio y todo ese tema. Amén. Entonces, si nosotros logramos amarnos de tal manera que yo entiendo, porque mi amor es que yo te entiendo, estoy a la par contigo, yo no estoy por sobre ti ni por debajo de ti, eso es, estoy contigo, porque somos seres humanos, yo soy un ser humano igual que tú. Si aquí el único perfecto es el Señor, Él es el Rey de Reyes, el maravilloso, el que debe recibir los aplausos, ni tú ni yo, nadie debe recibir aplausos a Él. Entonces cuando entendemos esto, y entiendo, yo ayer le decía a los hermanos, a Damaris y a Mauricio, le decía, yo los necesito a ustedes, entiéndanlo, no porque nosotros seamos pastores, ustedes nos necesitan a nosotros. No, yo los necesito. Amén. Necesitamos cuando ustedes nos escriben comentarios, necesitamos cuando nos alientan, cuando después que termina el programa nos llaman o nos dicen, ¿saben que Dios me habló? Y decimos, amén, qué rico, y nos motivan, ¿entienden? Los necesitamos. Necesitamos que cuando estamos enfermos oren por nosotros. Amén, qué lindo. Si estamos ¿Saben qué? bajoneados nos vengan a ver, ¿entienden? Y viceversa. Y yo le decía a mis hermanos, les tomé la mano y les dije, yo quiero hacer un pacto con ustedes, de estar con ustedes hasta que yo me muera. ¿Saben? Porque es como, tomémonos de las manos y corramos todos juntos a Cristo. Porque si corremos de la mano, nadie se va a quedar atrás. Y si alguien se cae, lo vamos a levantar y vamos a seguir corriendo. Pero esto no es una carrera, no es una carrera de 100 metros plano, quién corre más rápido y quién alcanza al Señor y quién le gana. La iglesia está corriendo de esa manera, ¿entienden? No es así. Esto no es una carrera de 100 metros plano o de 400 metros plano, a ver quién resiste más. No, hermano, esto es una carrera que debería ser todos juntos de la mano, corramos al Señor. Y no es para quién llega primero, quién se luce más. Esto es, yo te necesito y tú me necesitas. Corramos juntos, ayudémonos, amémonos. Vamos, yo te tiro. Cuando tú te quedes atrás, yo te tiro. Y cuando yo me quede atrás, tú también me tires a mí. Y llorábamos ayer, estábamos los cuatro tomados de la mano. Y de verdad es entender a la iglesia de otra manera. Yo les decíamos a los hermanos, aquí en la Casa del Padre nuestra organización no es una organización jerárquica, como que hace una pirámide, nosotros estamos arriba, nosotros recibimos del Señor y damos para abajo, así para que ustedes reciban del Señor. No, Dios nos cambió la visión totalmente. La iglesia es un círculo donde todos estamos unidos y todos nos damos vida de Dios y la vida fluye. Y yo recibo desde el más pequeño de mis hermanitos que Amén, va a la iglesia sí. y canta al Señor, Él me bendice y yo lo bendigo a Él. Y esto es recíproco, ¿entienden? Entonces, como iglesia hemos perdido fuerza, hemos perdido valor, hemos perdido todo porque no nos amamos, porque hay demasiadas heridas entre nosotros. Entonces, cuando Dios nos habla de la senda antigua, es ya, pues vuelvan al origen, vuelvan al mandamiento, al primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando dice prójimo no está diciendo, como tú bien lo dijiste, no está diciendo el hermano de la iglesia, al que te cae bien. Tu prójimo está hablando a todos los seres humanos. Así que vaya desafío que tenemos. Amén. Y en esta casa, en la casa del Padre, somos hijos del Padre, el Padre de misericordia. Por lo tanto, todos los que estamos acá tenemos que imitarlo. Tenemos que ser como Él. Amén. ¡Oh, qué Amén. lindo! De verdad, una palabra hermosa, hermanos. Amén. Nos alargamos un poquitito más, pero bueno,
valió la pena, porque Amén, fue amén. hermoso. Y les agradecemos de verdad, les agradecemos su paciencia, les agradecemos su tiempo. Hemos tenido una sintonía muy alta. Es el primer programa creo que tenemos una sintonía tan alta. Amén. Así que estamos contentos porque sabemos que el Señor está hablando a sus corazones y Amén, por eso están ahí. amén, amén. Así que, Que bendito sea el sí, Señor. yo creo que nos vamos a despedir, pero ¿sabes qué? Antes quiero invitar a los hermanos que podamos adorar una canción. Ya, ¿Les amén. parece? Yo mientras la busco, vamos a buscar Amén. adorar una canción, luego volvemos Ok. y oramos, ¿ya? Rellena tú, porque yo estoy buscando. No, Tiene que nada ser más rellena. decirle, no, nada más decirle muchas gracias por sus comentarios y déjenos comentarios, sobre todo las personas que nos están viendo por primera vez. Por favor, pónganos solamente un saludo cortito y díganos, hola, Dios le bendiga, no sé, o los estoy viendo desde tal parte. Hemos compartido y le hemos pedido a nuestros hermanos que compartan este programa. Si usted no lo ha compartido, compártalo. Total, la gente lo va a ver igual porque esto va a Eso. quedar grabado. Hermano, y les pedimos, como nosotros, nuestras transmisiones son bastante caseras, les pedimos, porque nosotros no podemos ver, tenemos muy mala señal de conexión de internet, entonces no podemos ir viendo los Comentarios en comentarios línea. como quisiéramos verlos. Por eso, si de repente nos piden o alguna oración, que la hagamos en vivo, yo no estoy viendo nada. No, lo vamos a ver después lo del vamos a ver programa. después, y si hay algo, por favor escríbanos y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Sí. Pero no es mala voluntad y no es que no queramos, Sí, pues. digamos, estar o por favor ayudarlos en lo que ustedes necesitan. Es simplemente porque nos vemos los mensajes de repente, como Mindy tiene el teléfono, a veces nos conectamos, se nos cae la señal y eso. Sí. Gracias al Señor podemos transmitir con esto. Entonces, vamos a escuchar esta hermosa Sí. canción Alabanza, volvemos, oramos Sí, y nos despedimos. y adórela. No se vaya. ¿Sabe por qué? Porque este es el momento en que usted habla con el Señor. Usted ha escuchado al Señor a través de nosotros todo este rato. Pero ahora es cuando usted le habla al Señor. Amén. Entonces es importante que se quede un ratito ahí. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
manera de llorar. ¿Verdad? El Señor nos lleva ya varios programas en que solo lloramos. Amén. Y es hermoso sentir que Él está con nosotros, su abrazo, sentir su amor. Ver, no sé, yo estoy muy agradecida del Señor. Mientras estábamos escuchando la canción yo te tenía abrazadito y estaba aquí tan feliz porque nosotros somos un milagro. Somos un milagro. Amén. El Señor nos ha venido a resucitar tantas veces en nuestra vida y ha tenido tanta misericordia de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijitos. Y veo la vida de ustedes, mis hermanos de la casa del Padre, y ver sus caritas de felicidad, de ver que Dios está restaurando sus matrimonios, que está restaurando la relación con sus hijos, que ustedes mismos se están sanando, se están perdonando, se están liberando de tantas cosas, es maravilloso. Esta es la mejor vida que podríamos tener, de verdad. Ver lo que Dios hace en nosotros y lo que hacen ustedes. ¿Y saben qué? ¿Saben qué, hermanos? Muy cortito y con esto nos vamos. ¿Y saben que hay un regalo aún más grande? Vamos a estar juntos por la eternidad. De esa promesa no se habla mucho, pero el Señor nos promete estar con Él para siempre. Y tú y yo vamos a estar para siempre. A lo mejor no querías estar conmigo, pero No. vamos a estar para siempre. Qué belleza. Adorando a nuestro Señor, Sí. en compañía de Él, donde ya no va a haber lágrimas, donde ya no va a haber estas luchas que tenemos, donde ya no va a haber sufrimiento. Amén. Esa es la esperanza, esa es la promesa que tenemos que Y encontrar. cuando ayer yo le decía a Damaris y a Mauricio, tomémonos de las manos, corramos juntos esta vida. Y cuando lleguemos arriba vamos a decir, llegamos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Amén. Esta es la casa del Padre. Así te recibimos. Ven, entra, ven. Porque aquí todos te vamos a amar. Y te vamos a recibir como vienes. Amén. Porque sabemos que Dios es poderoso para hacer una obra completa en ti, Amén. como lo está haciendo con nosotros. Te invitamos a la casa del Padre. Ven a Él. Ven como vienes. Ven cómo vienes. Sí, con todas esas cosas de las que tú quizás te sientes tan avergonzado, mal. Ven, no te preocupes. Él es el médico de las almas. Amén. Él es el que restaura. Él es el alfarero. Él va a darte la forma con sus propias manos, con su amor. Que Dios te bendiga mucho esta noche. Aleluya. Amén. Oramos muy cortito. Sí. Señor amado, te damos gracias, papá. Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios, porque nos ayuda, Señor, porque nos reconforta. Señor, porque nos refresca. Dios, necesitamos, somos tan Señor, tu amados. amor, necesitamos tu perdón todos los días, porque todos los días te fallamos, Señor. mi amado, Padre, gracias. danos el entendimiento, Señor, de que así como nosotros te fallamos todos los días y tú nos perdonas, también, Señor, tenemos que perdonar a aquellos hermanos que nos ofenden, a aquellas personas que nos ofenden, que nos dañan. Señor, que el perdón sea nuestro sello. Señor, que la misericordia sea el sello de cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche, Padre, y te damos la gloria a ti, Amén. porque todo lo bueno, Señor, proviene de ti. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te Amén. te amamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gracias por tanto amor. Amor inmerecido, Señor. Gracias. Gracias.